Bueno, seguimos con la etapa de oxidación. Lo que tenemos acá es que el dióxido de azufre entra a lo que es un intercambiador de calor, dice acá, pero vamos a llamarlo intercambiador de energía térmica. Después charlaremos por qué en lo particular vamos a llamarlo calor. En todo este proceso lo que hay que aclarar antes es que si yo quiero tener una buena conversión del dióxido de carbono, del dióxido de azufre al trióxido de azufre, tiene que ser una temperatura adecuada, entre 400 y 500 grados Celsius. Entonces, ustedes van a ver en esta etapa que tengo distintos intercambiadores de calor. Lo que van a hacer estos dos equipos, que van a intercambiar energía térmica, van a mantener la temperatura en todo el proceso de obtención del trióxido de azufre. O sea, fíjense que viene este marroncito por acá y se va oscureciendo porque gradualmente el dióxido de azufre se va convirtiendo en trióxido de azufre. Y acá ya sabe todo trióxido de azufre, pero vamos a explicar esto. Entra el dióxido de azufre y alcanza la temperatura necesaria. ¿Por qué tiene que alcanzar la temperatura necesaria? Porque si está por encima o por debajo, eh, no se convierte bien en trióxido de azufre. Entonces tiene que mantener una temperatura concreta. Y aparte hay un catalizador que funciona a esa temperatura también. Entonces entra el dióxido de azufre, se llega a determinada temperatura, se mantiene a determinada temperatura y el dióxido entra a un reactor, que ese reactor, ¿cómo se llama? Es un reactor de contacto. En ese reactor de contacto hay algún tipo de material de dispersión que sobre él tiene pentóxido de vanadio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en ese pasar del dióxido de azufre por ese reactor, en este caso, fíjense que es de cabeza a cola, la parte de arriba de los reactores se llaman cabeza y cola, y la parte de abajo se llama cola. Entonces el gas dióxido de azufre pasa por este relleno que genera el contacto en esa distribución con el pentóxido de vanadio. Entonces reacciona y fíjense que acá ya plantea el diagrama del flujo plantea como que hay una parte de dióxido de azufre y una parte de trióxido de azufre. Pasa por el intercambiador de energía térmica y mantiene la temperatura con el otro, o sea, es como que uno con el otro llegan a nivelar la temperatura. Entonces, este sigue, entra otro, reactor de contacto se llama, y ahí ya obtenemos el 100% de trióxido de azufre. En química industrial decir el 100% es muchas veces medio extraño, pero bueno. Entonces, un alto contenido de trióxido de azufre. Fíjense la disposición, ¿no? Esto es un circuito en serie. Hay situaciones en que necesito más de estos circuitos en serie. Podría estirar el reactor, hacerlo más largo, entonces el gas tendría más tiempo de residencia. Esa sería una opción. Entonces tendría un solo reactor. ¿Está bien? Pero generalmente se trabaja en serie para justamente lo poquito que me quede en el segundo ya que no me quede nada, o casi nada. Bien, vamos a la siguiente etapa. Entonces acá, en esta oxidación obtuve por método de contacto, por eso el nombre del proceso, método de contacto, porque justamente es por contacto. Esta la parte de oxidación es la que da el nombre específicamente al proceso. Bien, después acá lo que tengo es la etapa de absorción. En la etapa de absorción yo tengo que considerar algunas cosas particulares. Primero, que el trióxido de azufre no va a reaccionar eficazmente con el agua formando ácido sulfúrico. Y si lo hace por medio de una reacción muy exotérmica. Entonces a mí no me conviene tratar de disolver todo el trióxido de azufre en agua, porque va a ser una reacción muy exotérmica. Entonces lo que voy a hacer es disolver el trióxido de azufre en distintas soluciones de ácido sulfúrico para concentrarlas. Eso, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Significa que yo lo que voy a hacer, fíjense, por ejemplo, vamos a explicarlo de dos formas, de atrás para adelante y de adelante para atrás. El trióxido de azufre que entra por esta válvula, que es un bypass, que habilita para acá o habilita para acá. Supongamos que
hacemos este recorrido. Entra el trióxido de azufre. Esto que está acá es un sobrante que entraría si lo haría por este lado. Ahora vamos a analizar eso. Imagínense que entramos por acá. Fíjense que entra por cola del reactor. Entra por cola y sale por cabeza del reactor. ¿Qué es lo que entra acá? Acá lo que entra es oleum 10%. Ahora vamos a hablar qué es el oleum 10%. Pero fíjense, lo que no reaccionó acá, que se convirtió en oleum, vamos a agrandarlo así lo podemos ver más. Ahí está. Lo que no se convirtió en oleum 25 sale, reacciona, entra para otro reactor que está en serie. Fíjense, entra ácido sulfúrico al 98% y acá entra trióxido de azufre. Se enriquece el ácido sulfúrico al 98%. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ese 2% de agua del ácido sulfúrico reacciona con el trióxido de azufre en presencia de sulfúrico y se transforma en oleum. Vuelvo a repetir, ya vamos a explicar qué es el oleum. Pero el oleum sería, ahora ya lo redondeamos, pero para empezar a entender qué se trata, sería como un ácido sulfúrico 100% con un 10% más, en este caso, un 10% más de trióxido de azufre disuelto. Y el trióxido de azufre que no reaccionó en este reactor pasaría al último reactor, y ese último reactor es donde yo agrego el ácido sulfúrico al 80%. Este agregado de ácido sulfúrico al 80%, fíjense que aumenta al 98%. ¿Por qué? Porque estoy disolviendo en el 20% de agua que tiene esta solución, porque si tiene 80% de sulfúrico, ¿el resto qué es? Agua. Entonces ese trióxido de azufre, en presencia de sulfúrico, reacciona y obtengo un ácido sulfúrico al 98%. Vamos a explicarlo al revés. Y acá, perdón, termino con esto. Trióxido de azufre, y acá dice gases residuales. Esto, fíjense que es de un libro muy viejo. Y esos gases residuales, sí o sí, hoy tienen que ir a un tratamiento de efluentes. ¿Podría ser otro recipiente como este? Obviamente que sí. ¿Podría ser un lavador de gases, que lo vamos a ver más adelante, con una lluvia de hidróxido de sodio y hidróxido de potasio para neutralizarlo? También. Pero como dijimos, vamos a explicarlo de atrás para adelante. Acá yo tengo inicio con ácido sulfúrico al 80%. Este ácido sulfúrico al 80% lo vierto sobre este reactor. ¿Y por qué viene por arriba el líquido y por abajo el gas? Y porque el gas, si está a temperatura, va a tender a ascender. Siempre el gas tiende a ascender o a acomodarse en el reactor. En cambio, el líquido lo que va a tratar de hacer va a bajar. Entonces, en ese encuentro, sulfúrico al 80% y gases que vienen, van a, por una disposición de cada una de estas rayitas que se ven acá, generalmente, esas rayitas son, si yo tengo el cilindro del reactor así, yo tengo como discos. Tengo discos que esos discos están perforados. Entonces, cuando cae el ácido sulfúrico, al 80 empieza a desparramarse y tratar de buscar agujeritos y empieza a caer. Y ahí se va encontrando con el gas que va subiendo, que va ascendiendo. Entonces ahí yo lo que me aseguro es el contacto, es el encuentro entre el gas y esa solución de ácido sulfúrico al 80%. Se enriquece y se forma ácido sulfúrico al 98%. Este ácido sulfúrico al 98% vuelve a pasarse por acá. Por acá hay un sistema de bombeo. No es que pasa porque sube solito. Hay una bomba especial para sulfúrico. Eso vamos a ver más adelante todavía. Entonces ese ácido sulfúrico pasa por acá, otra vez entra por cabeza y se encuentra con el trióxido de azufre. Se enriquece y se forma el oleum 10. El oleum 10% significa que es todo sulfúrico más un 10% de trióxido de azufre. Y ese oleum 10 pasa de vuelta también para enriquecerse más aún todavía con el trióxido que viene acá. Y acá me queda oleum al 25%. Y este oleum 25% lo vuelvo a pasar por otro sistema de reacción. Y fíjense que
acá viene trióxido muy concentrado. Y acá lo que sale, esto para abajo, es óleo alto contenido. O sea que van a andar entre un 40, van a andar entre un 40 y un 50%. Por ahí va a andar esa sustancia. Bien, esa solución. Entonces, vamos a aclarar qué es el óleo. ¿Qué es el óleo? El óleo básicamente, no, tengan paciencia, el profe va a tratar de escribir acá. El óleo es ácido sulfúrico más trióxido de azufre y vamos a ver, no, y nos va a dar el óleo. Fíjense lo que voy a hacer, ¿eh? 2 hidrógenos se mantiene. Después, ¿cuántos azufres tengo? Tengo un azufre y tengo otro azufre más. Yo tengo 2 azufres. Y después tengo 4 y 3 oxígenos. Son 7. Esto que está acá, hidrógeno 2, azufre 2, oxígeno 7, es el óleo. Bien, bueno. Ahora, prestemos atención a lo siguiente. Acá yo lo que tengo es una destilación, por ejemplo. ¿Por qué me interesa una destilación? Y me interesa una destilación, por ejemplo, porque yo quiero obtener trióxido de azufre. ¿Y por qué quiero obtener el trióxido de azufre? Si yo lo podía obtener acá tranquilamente. No, porque acá yo sé que voy a obtener trióxido de azufre en las concentraciones que a mí me parezcan necesarias. Y en las presiones que yo pueda manejarlo. Entonces, yo lo que hago es, fíjense, oleum 25 por un bypass, decido si lo llevo a mezclado para diluirlo y obtener ácido sulfúrico al 80%, o por un bypass decido si voy a destilación. Entonces, cuando yo estoy destilando, le entrego energía térmica, esa molécula que les mostré de oleum se descompone y al descomponerse se desprende trióxido de azufre. Y en ese desprendimiento de trióxido de azufre, ese trióxido de azufre obviamente sale muy caliente. Entonces lo que se hace es pasar por una serpentina y se refrigera con agua. No es que el agua se mezcla con el trióxido de azufre, no. El trióxido de azufre pasa por una cañería y el agua pasa por otra cañería. Puede ser agua tubular, o sea que el agua pase por un tubo y el trióxido pase por todo un recipiente, o puede ser que ambos estén metidos dentro de una serpentina e intercambian energía térmica entre lo que es el agua que yo coloco en el sistema y el agua que va a salir. Por eso esto se llama refrigerante. Este agua no puede tener dureza. Y acá tengo lo que es el trióxido de azufre. Y el trióxido de azufre me va a servir para un montón de industrias más. Por ejemplo, para obtener dodecilbenzensulfónico, que es materia prima para el detergente. Miren, nada más y nada menos. Bueno, el sulfúrico tiene una utilización espectacular en la nivel industrial. Yo, por ejemplo, podría medir o podría tomarlo como referencia económica
la producción y utilización de ácido sulfúrico y soda cáustica, porque son dos sustancias que abarcan un montón de industrias. Entonces, por ejemplo, obtuve el oleum alto contenido, tengo también el oleum al 25%, y después también tengo, por ejemplo, fíjense que acá del 98, del proceso anterior, obtenía ácido sulfúrico al 98, una para el proceso y otra para seguir produciendo ácido sulfúrico al 98, que es el que conocemos en el laboratorio. Y después, acá en este bypass, yo ese oleum 25 lo puedo diluir. ¿Pero con qué lo diluyo ese oleum 25? ¿Lo voy a diluir con agua? Jamás. Lo tengo que diluir con ácido sulfúrico diluido. ¿Por qué no con agua? Por esa cosita que me contaron siempre que los ácidos no se mojan, por empezar. ¿Por qué no se mojan? Porque generan proyecciones. ¿Por qué generan proyecciones? Porque la reacción térmica de dilución es muy grande. Entonces, se genera vapor de agua y ese vapor de agua genera proyecciones. Entonces yo tengo que, si voy a diluir un óleo en 25, que como entendimos es un 25% más concentrado, si se quiere plantearlo así, que el óleo, que el ácido sulfúrico al 100%, entonces lo que yo tengo que hacer es diluirlo con un ácido sulfúrico diluido. Igualmente voy a tener un gradiente de temperatura a medida que lo vaya mezclando. No es que no va a aumentar la temperatura, sí, pero va a ser más controlada. Entonces, de este proceso de obtención de ácido sulfúrico por contacto, yo puedo obtener ácido sulfúrico al 98, puedo obtener trióxido de azufre, que lo voy a poner en tanques, pero son tanques para gas, son tanques especiales, porque son tanques, no es un gas, no es un propano o un butano. Tengo que tener acuerdo en las condiciones de almacenaje. Eso va a estar en la hoja de seguridad del producto. Muy interesante verlo también, y muy interesante de ver las hojas de seguridad del ácido sulfúrico al 98, el trióxido de azufre como gas, el oleum 25 y el oleum alto contenido. Bueno, espero que les haya servido. Después, obviamente, esto se paga con respondiendo un hermoso cuestionario. Saludos y que la sigan pasando lindo. Así que bueno, espero muchas preguntas y nos estamos viendo.